En el siglo XIV y XV después de Cristo, en cuanto al mundo occidental, tenemos el humanismo después de lo que se llama escolasticismo medieval. De un tiempo lo que llaman la oscura, la era oscura, ¿verdad? Medievales. Y luego sale este humanismo, una nueva perspectiva sobre la condición humana en la cual se abraza una idea en la cual el hombre no es tan malo. Y eso lo metieron en la teología, especialmente por un sacerdote católico que se llama Desiderio Erasmo, y luego él y un monje alemán empiezan a debatir, pero con la pluma, y ese monje alemán se llama Martín Lutero, y Martín Lutero responde a su humanismo en su teología con un libro que se llama La esclavitud de la voluntad, que no, en la perspectiva, la condición humana no es tan buena, no hay nada en nosotros digno de salvación, solamente lo que está en Cristo. No puedo hacer yo el 60% y luego Cristo el 40%, solamente es por Cristo, porque la voluntad es esclavizada al pecado, dice la palabra de Dios. Ese es el punto de eso. Pero este humanismo entra en el pensamiento occidental. Cuando escucho la palabra occidental, no creen que estoy hablando de Durango. El occidental es el mundo que no es oriental o Medio Oriente. Occidental es de Europa para acá. Latinoamérica no estaba en el mundo occidental en el pensamiento hasta los últimos 30, 40 años. Ahora sí somos parte del mundo occidental en cuanto a pensamiento, corrientes de pensamientos. Y luego esto fue detenido por la Reforma Protestante por un tiempo, pero volvió a salir en lo que llamamos la Ilustración Europea o racionalismo, la idea de que lo que tiene autoridad en la manera que vemos la vida, que vemos a nosotros, a Dios, tiene que ver principalmente con el pensamiento humano. Y eso, aquí es donde nace lo que llamamos la teología liberal. Cuando todo en la Biblia que es fantástico en cuanto a la experiencia humana tenemos que negar. Por eso empezaron a negar que Cristo nació de virgen, que Él resucitó. Dijeron que son moralejas solamente para darnos algo de un entendimiento de cómo debemos vivir. Finalmente descartaron completamente la idea de Dios en el naturalismo, el ateísmo del siglo XIX, XVIII. Siglo XVIII es el tiempo de deísmo. Deísmo solamente fue un paso hacia el ateísmo. El deísmo es la idea de que Dios es un relojero, que nada más hizo el universo y lo dejó marchar como un reloj. Y los puritanos en Inglaterra son los que combatían, escribían en contra de ellos. Y eso solamente fue un paso hacia el ateísmo. El ateísmo es el siglo XIX, que ya no hay Dios, no necesitamos a Dios. Si Él solamente es la moraleja de la historia, si Él es el devocional al fin de nuestra reunión, si es solamente el crucifijo para buena suerte, finalmente se va a levantar una generación y decir, no necesito esa superstición, y optó el mundo occidental por el ateísmo. Y si Dios no creó, si no hay Dios, entonces la palabra de Dios es escrito por seres humanos. Todo el conocimiento humano viene a través de experiencias empíricas, tus 5 sentidos. La base de conocimiento humano se basa en lo que, ¿quién se acuerda aquí? No son tan viejillos así ustedes jóvenes. ¿Quién se acuerda cuáles son los 5 sentidos? Yo sé, ¿la mujer tiene un sexto? No. Hablamos de los 5 sentidos. ¿Cuáles son? ¿Quién me los puede decir? Rápido. Ok, alguien aquí quiso participar, lo demás ustedes, pues qué mala onda. El empirismo, que solamente el conocimiento humano viene a través de los 5 sentidos. Hay un problema con eso, que voy a hablar en el taller, que el mismo empirismo no es detectado con los 5 sentidos. Las leyes de la física, las leyes de la lógica, un pensamiento, las matemáticas, todos trascienden el mundo material. Pero por eso el empirismo cayó en Europa, cayó en los Estados Unidos, pero ahora es famoso en el TEC de Monterrey, porque yo ya he expuesto allí y entré en debate fuerte. Pero y en Latinoamérica ahora el empirismo es la moda en las universidades y ya cayó en los Estados Unidos y en Europa. Por eso ahora ellos son místicos, nueva era, espirituales allá.
Y aquí más en las universidades son empiristas. Y luego, si eso es verdad, tú y yo somos, lo que es un ser humano, es el desecho de un universo aleatorio. No eres creado, no hay intención en la vida. Por eso nació el nihilismo y el determinismo. Nihilismo, la idea de que no existe propósito y significado. Solamente tú y yo somos desechos, accidentales. Y el determinismo es tú no tomas tus decisiones en la vida, sino tú eres programado por tu ADN. Ahora luego llegó Sigmund Freud y él dice, no, también el entorno tiene que ver. Entonces tú eres la interacción entre el entorno y tu ADN. Tú eres un robot, títere. Nada más así, eso es el determinismo. Y luego finalmente, entonces, ¿cómo vamos a vivir la vida? Y nació el existencialismo en el siglo XX, Jean-Paul Sartre en Francia. Ahora, no tienen que recordar todo eso, solo estoy poniendo los cimientos para entender qué pasó aquí. ¿Ok? Después de la Revolución Francesa empieza este pensamiento existencial en el cual pues somos animales evolucionando, no hay propósito y significado. Así que no hubo un diseño, no hubo un huerto, así que no hubo ¿qué dijo el pastor Luis? Génesis 3, si no hubo un diseño, si no hubo una intención, si no hubo un mandato de Dios, entonces nunca hubo una caída. Entonces no estamos viendo de dónde hemos caído. Nosotros estamos caídos desde microbios y tenemos que realizarnos y hacer nuestras propias definiciones de qué es un ser humano. Estamos evolucionando hacia algo. No caímos de nada, sino estamos avanzando hacia algo. Y a cada persona le toca buscar su propio propósito, identidad y inventarse a sí mismo. Si no entienden eso, no van a entender lo que van a escuchar el resto del tiempo, al menos ese punto. Porque de ahí viene el feminismo. Okay. El feminismo es la idea de que por el patriarcado cavernícola bruto de antes, eso es parte de nuestros procesos evolutivos. Pero ahora hemos llegado al punto donde no tengo que cargar con un tronco en mi hombro y hacer y la mujer en la cueva para sobrevivir. Ya tenemos la vida tecnológica, somos postindustrial. Ya no necesitamos brutos. Entonces, para sobrevivir, y ya se establecieron, evolucionaron sociedades. No están violando a las mujeres por todos lados. Así que no tengo que proteger, como en mi manera bruta, a la mujer en la cueva de seres simiescos evolucionados. Imagínate, eso es todo el pensamiento que no creen en Dios. Entonces, ahora, el siguiente paso en la evolución societaria es que ahora la mujer debe realizarse a sí misma y romperse de esta invención que se llama familia que la está dejando atrás. Esas son las ideas del feminismo. Y luego, si cada quien va a inventar su propio propósito, entonces todo es relativo. ¿Ok? Relativismo. Y allí nos encontramos hoy. Así que aquí estamos ya en el siglo XXI, después de esto. Y eso es el mundo occidental en el cual ustedes nacieron. Sus abuelos no nacieron en ese mundo. La ilustración europea llegó a Latinoamérica en el lapso de vida de tus padres y abuelos. Llegó a Europa hace 500, 600 años. También la reforma protestante llegó en el tiempo de tus abuelos. Así que estamos viendo la ilustración europea y la reforma protestante en el mismo tiempo. Por eso estamos viendo un choque tremendo. Pues en el mismo tiempo que está pasando esto, la iglesia estaba siendo afectada. Catherine Bliss en los Estados Unidos, en su libro El servicio y el estatus de la mujer en las iglesias, escribió en 1952, realizó una encuesta para el Concilio Mundial de Iglesias, un grupo muy liberal, llamada The Service and Status of Women in the Church. Ya les dije que es en español. Y se dio cuenta de la falta de liderazgo de mujeres con respecto a la predicación, enseñanza y el evangelismo en la iglesia. En los resultados de la encuesta, ella pide una reevaluación en particular sobre la ordenación de mujeres al pastorado.
Y ella dice, debemos empezar a preguntarnos seriamente cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la diversidad de dones de hombres y mujeres, en cuanto al espíritu con el que deben servir juntos a su Señor en común. Entonces, están estas cosas pasando, entramos en existencialismo, pero no en los Estados Unidos, está solamente en Francia en este momento. En el mismo tiempo en Francia tenemos existencialismo, de la que les mostré, Jean-Paul Sartre. Tenemos en los Estados Unidos unos grupos liberales que son nietos de la Ilustración Europea, teología liberal, ¿se acuerdan? Y están empezando a preguntar, ¿por qué no tenemos mujeres pastoras? Entonces solamente está la pregunta hasta aquí. Okay, la pregunta aquí, existencialismo allá. Y en Francia, con el existencialismo, tenemos a Jean-Paul Sartre. Y con el existencialismo postula que no existe el significado y propósito en la vida, ya que esta vida es todo lo que hay, entonces podemos vivir buscando alguna clase de autopropósito. El existencialismo es la creencia filosófica de que cada uno es responsable de crear propósito o significado en nuestras propias vidas. Nuestro propósito y significado individual no es dado por dioses, gobiernos, maestros u autoridades u otras autoridades. Es el existencialismo. Y Jean-Paul Sartre, con él está estudiando en la universidad en Francia, que había descartado a Dios por completo ese país. Él está estudiando con Simone de Beauvoir. Y esta mujer saca el segundo lugar a nivel en exámenes bajo él. Y llegan juntos a ser profesores. Y ella aprende mucho de su existencialismo y de hecho son amantes y ella es bisexual. Y entre los dos empiezan pedofilia con estudiantes allí menores de edad. De hecho, ella peleó hasta el final de su vida en Francia para que ellos legalizaran el poder tener relaciones con jóvenes de 12 años, no importa la edad que tengas tú. Y es existencialista, no hay Dios, ¿por qué decir que está mal? Y en su libro, El credo enojado, Herbert Purdy dice, Simone Beauvoir, más conocida, Simone Lucien Nestin Marie Bertrand de Beauvoir, más conocida como Simone de Beauvoir, fue una de las principales integrantes de los beatniks franceses. Beatniks es un grupo de rebeldes como hippies en los Estados Unidos en 1960. Y una pedófila bisexual simpatizante con los nazis, cuyo amante Jean-Paul Sartre fue el principal articulador del existencialismo. Cualquier lugar donde tú vas a leer sobre el feminismo, vas a ver su nombre. Aquí en el TEC de Monterrey, en otras universidades, vas a ver pura escritura de ella. Se llama El segundo sexo, lo que escribió. Ella postula que ninguna mujer nace sino se hace. Todos nacemos bisexuales y luego la sociedad te impuso que eres mujer, que debes ser heterosexual. La familia tradicional o bíblica es una construcción de cavernícolas para controlar y oprimir a la mujer. Y la sociedad debe criar a los niños para salvarlos del pensamiento del patriarcado. Ahora, ella no usó la palabra patriarcado, eso viene después de dos palabras griegas. Pero ella explica eso a grandes rasgos y luego alguien acuña el término después. Que en otras palabras, una sociedad como una tribu debe criar a niños, no papá y mamá. Pero ella escribía desde una postura existencialista. En los Estados Unidos no eran liberales cristianos todavía, así que no leen mucho de ella. Hasta que Gertrude Henselman en los Estados Unidos empieza a leer de sus obras y traducirlo al cristianizado Estados Unidos. Y si Dios existe, no te creas, pero Dios es otra cosa de lo que tú crees. Y Gertrude Henselman escribe, ahora se está dando cuenta cada vez más entre quienes hablan como cristianos de que el antiguo papel de la mujer en la religión y en la iglesia ya no es adecuado. Entonces tenemos paralelamente
estas filosofías pasando en el mundo occidental y ya está entrando en la iglesia al mismo tiempo. Y tenemos en los 60 la revolución sexual. La revolución sexual no tiene que ver con sexo, tiene que ver con tu sexo, hombre y mujer. Y esos muchos se equivocan aquí. No es las orgías que ves en las fotos y 5 personas en la misma cama y Woodstock. No. Eso no fue el lado filosófico, sino no es para que puedas tener relaciones con quien se te dé la gana. Era para decir una mujer con un hombre en escondidos en una casa en su cuarto, en matrimonio, esa es una prisión, es violación a la mujer. Sácala de allí y déjala que experimente con todo el mundo. Y empezó lo que se llama la ventana Overton. La ventana Overton es la manera que un filósofo, una persona que le gusta empezar movimientos, cómo vas a llevar algo muy drástico, impensable, a que sea no solamente aceptado en una sociedad, sino es algo legalizado y todos los que no están de acuerdo pueden ir hasta la cárcel. Y lo haces a través de la ventana Overton. Hoy están empezando ya en algunos de nuestros países debatiendo abiertamente para pedofilia. Hace 30 años casi te ponen en la cárcel por solo mencionar eso. Y han pasado desde los 1960 a pasarlo hasta aquí, a un nivel político. Ahora voy a hablar más acerca de esto en el taller Una respuesta bíblica al feminismo, pero tenemos que ahora hablar de derrumbando la teología feminista. Ahora estamos en el año 1961, ya ha entrado. Ahora vamos a ver cómo las personas meten esto en el pensamiento cristiano. Dr. William Douglas en su libro Psicología Pastoral, en 1961 escribe: en la iglesia como en la sociedad, los hombres han tendido a colocar a las mujeres en una posición completamente subordinada como el vaso más frágil, una forma de propiedad, una fuente de tentación lejos de las cosas del espíritu. Tanto el judaísmo como el cristianismo han incorporado la actitud patriarcal dominante de la cultura de sus orígenes y han tendido a mantener la actitud supersticiosa de la cultura hacia la inmundicia y la maldad femeninas. El mundo tiene miedo a las mujeres, por eso las quieren oprimir. Entonces él dice, aunque la iglesia ha creído en un nuevo Adán, escucha esto muy bien, el nuevo Adán no está hablando de Cristo como postrer Adán, sino caímos en el primer Adán y somos hechos nuevos en Cristo, nuevo Adán. Aunque la iglesia ha creído en un nuevo Adán por el cual se dejan de lado las consecuencias de la caída, ha tardado en aceptar la posibilidad de una nueva Eva, libre de su compañera la serpiente. Hace referencia a Génesis 3. Y dice, ahora hablamos que el hombre es una nueva criatura en Cristo, pero aún queremos que la mujer sufra las consecuencias de la caída, por eso no la queremos dejar predicar y ser pastora. No voy a responder eso ahora, voy a responder luego. Entonces, él ofrece 2 opciones para la iglesia. La primera opción de arreglar este problema es la siguiente. La iglesia debe volver al sacerdocio de todo creyente. Ya no hay clero, ya no hay laico. Disolver la base de distinción entre laicos y clero, abrir el ministerio a todos, tantos hombres como mujeres, que todos prediquen. Y no hay pastores o no hay sacerdotes en la iglesia católica, sino solamente a él que se le dé la gana, hombre y mujer, en el momento que predique, tenemos que destruir la idea de pastores. Esa es su primera opción. O dice, la segunda opción es que la iglesia puede mantener su estructura actual de pastores, diáconos, simplemente abrir oportunidades para la ordenación a las mujeres, que las mujeres sean ordenadas pastoras, y optó por esta idea. ¿Sabes por qué? No vas a poder destruir toda la estructura de la iglesia a nivel mundial. Eso es muy difícil. Así que se quede con su estructura actual, pero que admiten ahora mujeres en el pastorado. Y ¡pum! Explotó. Salieron en libros, salieron en concilios, salieron en revistas, todas esas ideas corriendo paralelo a la revolución sexual en la iglesia. Y en 1962 fueron escritas esas ideas en estas revistas. En 1964
1964 en el Concilio Mundial de Iglesias, 1967 en el Journal of Ecumenical Studies. Estamos viendo una explosión de gente escribiendo y demandando la mujer que sea pastora. ¿Ok? La única manera de no ser no ser machistas. Ahora, Mary Cassian es profesora actual en el seminario Southern en los Estados Unidos. Y ella escribe el libro el Mystique feminista, pero la tacha dice el error feminista. Y ella correctamente dice, desafortunadamente las feministas cristianas comenzaron a buscar la inclusión de mujeres en las jerarquías de liderazgo sin un análisis claro de si las jerarquías mismas estaban estructuradas y funcionaban de acuerdo con el patrón bíblico o no. Nadie estaba debatiendo si eso va de acuerdo con la Biblia. Solo decían que es hora de dejar esas maneras de pensar. Simplemente juzgaron que la iglesia era sexista e implementaron un curso de acción en respuesta, sin ver si esto es bíblico o no. Las feministas cristianas, junto con sus contrapartes seculares, comenzaron a exigir igualdad de derechos. Decidieron buscar la androginia en la iglesia, buscando la ordenación de mujeres y la eliminación de los roles estructurados en el matrimonio. No solamente fue para tener pastoras, el llamado fue también de derrumbar la estructura de la familia. ¿No están viendo esto entre el feminismo, destruir la familia, y en la iglesia pasando paralelo al mismo tiempo? Pues, ¿cuáles son los argumentos que usaron las feministas cristianas? Investigaron la historia de la iglesia por comentarios y opiniones sexistas de figuras como Clemente de Alejandría, Orígenes, Ambrosio, San Bonaventura, San Belarmino, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, San Crisóstomo, e incluso Martín Lutero. En vez de ir a la Biblia para sostener sus argumentos, empezaron a buscar en los archivos de la historia de la iglesia, buscando cualquier comentario que parece sexista. ¿Por qué van a hacer eso? Porque su argumento va a ser, ya ves, el patriarcado está aquí. No es por Cristo, es por estos sexistas en la historia de la iglesia que hemos sido influidos. Pero ¿por qué no van a la Biblia? Incluso agregaron que algunos de estas figuras en la historia de la iglesia habían sido influenciados por el sexismo de los filósofos griegos. Mira el argumento como se postula aquí. Hubo unos filósofos griegos sexistas. Ellos influyeron Aristóteles y Platón, fueron influencias en Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Entonces, ellos, con su sexismo griego, influyeron a teólogos en la iglesia y así se metió el sexismo en la iglesia, no es por la Biblia. Eso es su argumento, a menos están siguiendo ese argumento, ¿verdad? No solo buscaban luego ordenar pastoras y sacerdotisas, buscaban deshacer el orden en roles en la familia. Dijeron, tenemos que tener pastoras y sacerdotisas, o sacerdotas. Y también hay que deshacer el orden de la familia. No hay sumisión, el papá no es cabeza, etc. La mujer fue hecha de la carne de Adán y por ende es igual a él. Noten que no estoy respondiendo nada de esto. Esto lo voy a dar al final. Los teólogos solían interpretar las escrituras a la luz de su día. En otras palabras, las personas hoy que no permiten una pastora es porque viven en un tiempo del patriarcado actual y su cultura está afectando la manera que interpretan las escrituras. Eso es lo que están diciendo. Ya que la tendencia actual no permitía a la mujer en el pastorado, los hombres interpretaban la Biblia con eso en mente, pero Gálatas 3:28 nos enseña que ya en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer. Por eso las distinciones que vemos en la Biblia son parte de la caída y luego ya en Cristo no hay hombre y mujer. Mira lo que dice Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que el no tener una pastora, el tener aún un liderazgo del varón en la familia, es simplemente los vestigiales del patriarcado. Por lo que parece tienen un buen argumento. Aunque lo voy a derrumbar completamente en el momento. Así que prepárense. Pues,
Dicen que a la luz de Gálatas 3:28, cualquier diferencia entre hombres y mujeres trataba con la caída. Pero soy una nueva criatura en Cristo, porque todavía tengo que ser sujeto, si soy mujer, sujeta, si eso fue el resultado de la caída. Pero ya estamos en Cristo, ya no hay hombre y mujer. Pero ya que somos nuevas criaturas en Cristo, estas diferencias se desvanecen. Por ende, tanto en la casa como en la iglesia, no debe haber distinción en roles entre hombres y mujeres, pero no terminó allí y no va a terminar ahí, porque eso no es suficiente. Valerie Sabin Goldstein tomó esas ideas y los llevó al siguiente paso. Si es cierto que nuestra sociedad está pasando de una orientación masculina a una femenina, entonces la teología debería reconsiderar su estimación de la condición humana y redefinir sus categorías de pecado y redención. Porque una sociedad femenina tendrá sus propias potencialidades especiales para el bien y el mal, para las cuales una teología basada únicamente en la experiencia masculina bien puede ser irrelevante. ¿Qué está diciendo? Necesitamos una teología para mujeres separado de los hombres. ¿Qué? Hace falta una nueva teología. ¿Y cómo haces eso? Con una nueva hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? ¿Por qué nos avientas tantas palabrotas? Ya me está dando hambre. No, hermenéuticas son cómo interpretamos la Biblia. ¿Okay? Tenemos que interpretar la Biblia para una mujer distinto que para un hombre. ¿Por qué? El varón, el patriarcado, necesitaba el evangelio por su tanto orgullo. Entonces Cristo vino y nos dio el ejemplo de la cruz de autosacrificio. Varón, ya no seas el líder, eso es orgullo. Así que Cristo vino y el evangelio para el hombre es que Cristo dejó un ejemplo en la cruz de autosacrificio. Pero la mujer no necesita ese evangelio porque su único pecado es no tener suficiente orgullo. Así que Cristo vino para la mujer para liberación y para el hombre para darnos ejemplo de autosacrificio. Cristo vino para justicia social. La cruz solamente es un símbolo a los varones de, hey, dejen de ser orgullosos. Te voy a mostrar cómo no ser orgulloso, autosacrificio. Pero eso no es la teología para la mujer. Ella no ha pecado en orgullo. Su pecado es que no tiene suficiente orgullo. Entonces tenemos que hablar del evangelio. Ese es el evangelio para mujeres. Mujeres, has pecado porque has sido pasiva. Así que el evangelio es esto: levanta el brazo, deja de rasurar aquí y di, sí se puede. Eso es el evangelio para mujeres. El evangelio para hombres es, wow, Cristo sacrificó a sí mismo, debo pensar en mi orgullo. Son dos evangelios, dependiendo si eres hombre o mujer. ¿Están entendiendo lo que está pasando aquí? Tenemos un nuevo evangelio ya más relevante para nuestros problemas del siglo XXI. Ella dijo, mi propósito es despertar a los teólogos al hecho de que la situación de la mujer, por muy similar que pueda parecer en la superficie de nuestro mundo contemporáneo en la situación del hombre, y por mucho que pueda repercutir en la vida de los hombres individuales, es en el fondo muy diferente. Que el dilema específicamente femenino es, de hecho, precisamente lo opuesto al masculino. El hombre ha pecado con orgullo, la mujer ha pecado en no tener suficiente orgullo. Así que el evangelio es, levántate mujer y pelea, y el hombre es, mira ese ejemplo de pobre Cristo en la cruz. Ya no debes de ser líder. Ella postulaba que las feministas cristianas postulaban que el pastorado trata con un mayor prestigio y por ende negarlo a la mujer es opresivo. Sin embargo, Goldstein postulaba una teología completamente distinta entre el hombre y la mujer. Se había abierto la puerta para un caos que se llevará a cabo en la iglesia en nuestros días, y el caos llegó a través de una mujer que se llama Mary Daly, que apenas falleció en 2010. Mary Daly
escribe un libro que se llama La Iglesia, el Segundo Sexo. Era una profesora de Boston College, que es una universidad administrada por jesuitas católicos. Y ella escribió La Iglesia, el Segundo Sexo. ¿No escucharon al principio de Simone de Beauvoir, que escribió El Segundo Sexo? Entonces lo que ella hace, voy a escribir igual que Beauvoir, pero va a tratar con la iglesia el segundo sexo. Va a tomar las ideas de esta pedófila y los va a llevar a la iglesia. Y ella, en ese libro, ella fue con su contrato, ya que oponía a la Iglesia Católica Romana, y es una universidad católica, no le extendieron su contrato como profesora, obviamente. Pero los estudiantes y los medios llegaron a decir, ¿por qué la están discriminando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le dieron no solamente otro contrato, le titularon. Eso quiere decir que ya no le pueden quitar su trabajo. Y ella, el libro acusa a la iglesia de oprimir legalmente a la mujer e imponer pasividad a la mujer, enseñar doctrina que promueve inferioridad de mujeres, dañar a las mujeres por sus enseñanzas sobre la moralidad, excluir a las mujeres de roles en liderazgo en la iglesia como el pastorado. Exige una nueva teología feminista y no hay quien la puede detener porque ahora se ha titulado como profesora y no la pueden quitar. Dice que las religiones paganas veneraban a las diosas y madres diosas, por ende los cristianos, de acuerdo con Beauvoir también, ellos se volvieron más sexistas porque decían, mira, todos los grupos paganos adoran a la madre diosa o las diosas Diana, así que tenemos que nosotros en la iglesia bajar a la mujer porque la adoran, que habían enseñado a la mujer que tomara un rol pasivo como María, la mamá de Jesús, una esposa pasiva y sometida por la maternidad. La iglesia usó a María para someter a la mujer. Ella dice, por primera vez, hablando del nacimiento de Cristo, por primera vez en la historia de la humanidad, la madre se arrodilla ante su hijo. Ella acepta libremente su inferioridad. Esta es la suprema victoria masculina, consumada en el culto de la Virgen. Es la rehabilitación de la mujer mediante la realización de su derrota. Ella dice, la Virgen y Jesús fue exaltada la Virgen para mostrar a una mujer postrada ante su hijo. Y así entró el patriarcado en la iglesia. Ahora, esto históricamente es totalmente erróneo, pero ¿cuántos de este siglo leen la historia? Muy pocos. Así que yo puedo inventar lo que se me dé la gana y me lo van a creer. Daly postuló, al igual que Beauvoir, que la iglesia oprimía a la mujer con fin de perpetuar la familia y mantener intacto el patriarcado. El tener hijos es la manera en que el patriarcado sigue. Deja de darles hijos. Tener hijos es pecado. Y dices, entonces, ¿cómo vamos a seguir como seres humanos? Ahorita vamos a ver lo que postulaban. Que toda forma de heterosexualismo es violación. No importa si están casados, la mujer quiere, no importa, es violar. Para propagar la raza humana debemos usar probetas, los tubos donde tú pones el espermatozoide y el óvulo y que lo crecemos en unas cunitas o en el hospital. Ya no, una mujer debe llevar a un bebé. Y es por eso que la iglesia estaba en oposición al aborto y el uso de anticonceptivos. La iglesia opone el aborto porque la iglesia quiere que el patriarcado no pierda su poder. Noten que no están mencionando la Biblia aquí y Génesis, como acaban de escuchar en la prédica. Mary Cassian dice correctamente, Daly decía que por la culpa de la iglesia las mujeres estaban destinadas a quedar embarazadas y tener hijos en contra de su voluntad y luego eran esclavizadas en servidumbre doméstica en el cuidado y crianza de sus niños. Existía una enemistad básica, argumentaban, entre gran parte de la enseñanza moral cristiana tradicional y las aspiraciones personales de las mujeres. Todas esas niñas que veo enfrente de mí, jóvenes, tienen unas aspiraciones, pero el patriarcado de la iglesia dice, no quiero perder mi poder como varón, así que deben ser mamás, así las voy a callar. Eso es lo que están diciendo, lo que está pasando.
En 1973, Daly escribe otro libro donde dice, debemos dejar de llamar a Dios Padre, porque eso es también del patriarcado. Que la noción de referirse a Dios como con el pronombre de varón, él, en vez de ella o ella, es dañina. Los hombres concluyen, porque los hombres concluyen, ya que Dios es varón, el varón es Dios. Y por eso maltratan a la mujer. También la inmutabilidad divina, el hecho que Dios no cambia, y providencia, soberanía divina, fueron conceptos de filosofía griega, no son bíblicas. Dios sí cambia, no es todopoderoso, y rechazó también los atributos de omnipotencia, que Dios es todopoderoso, porque significa que Dios habría querido o al menos permitido la existencia de condiciones opresivas. Tenemos un Dios que ni siquiera es soberano. Porque si Él es soberano, parte de su plan fue esta opresión del patriarcado. Así que Dios perdió control de su creación, no suficiente fuerte. Quiero que vean algo. La iglesia evangélica conservadora está de coqueta ahora con estas cosas. ¿Somos conservadores pero pastora? Pues ¿por qué no? Porque esa es una nueva teología total que es antibíblica. Les voy a mostrar por qué. Y no existen pastoras. No existen. Yo me puedo poner el nombre alienígena, pero no quiere decir que existen alienígenas, solo puse el nombre. Pero les voy a mostrar el por qué. Y eso no es para oprimir a la mujer, es para exaltar a la mujer. Porque esa idea es que tú como mujer, tú no vales la pena en esta vida, al menos que tú tienes el mismo rol que un hombre. Es decir, que la feminidad es una basura. Por eso tienes que imitar a un varón para que tú valgas algo. Yo digo no, el rol de la mujer es el más alto que existe en planeta Tierra. Si Dios es soberano, la iglesia no tendrá por qué enfocarse en justicia social. Eso fue un argumento de ella. Por ende, las escrituras no fueron dadas por todo momento en todo tiempo, sino para su audiencia original. Y los escritores humanos de las escrituras fueron hombres y tenían prejuicios, porque eran parte del patriarcado. Así que no tienes que creer todo lo que dice la Biblia. Tienes que limpiar la Biblia de lo que no te gusta. Ella dijo, los autores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento fueron hombres de su tiempo. Sería ingenuo pensar que estaban libres de los prejuicios de su época. Sería un proceso muy dudoso construir una idea de la naturaleza femenina o del plan de Dios para las mujeres a partir de los textos bíblicos. Hablando como creyente. Ella mencionó la necesidad de avanzar la doctrina, en específico eclesiología, cristología, soteriología. Eclesiología es la doctrina de la iglesia. Cristología es la doctrina de Cristo. Hay que inventar una nueva cristología. Que inventemos, ¿cómo vamos a decir de Cristo? Y también la doctrina de la salvación, como ya les mostré. La salvación para la mujer es levantarse con orgullo. La salvación para el hombre es bajar su orgullo. En el área de cristología, Daly creía que era necesario desarrollar una comprensión de la encarnación que vaya más allá de la visión regresiva, obsesionada con el pecado de la vida humana. Si tú predicas el evangelio que Cristo vino para salvar a una humanidad perversa, ya nos cansamos de esas prédicas. Tenemos que hablar de un nuevo Cristo, un Cristo diferente. Ella dio a entender que Cristo era el paradigma de la condición trascendente al que aspiraba el feminismo en lugar del Mesías que fue sacrificado para redimir a una humanidad caída y pecadora. Está inventando un nuevo Cristo y un nuevo evangelio. El progreso humano en todos los niveles, afirmó ella, no Mary Keeson, está citando solamente, continúa la obra de la encarnación. La lucha feminista es la continuación de la encarnación de Jesús. Finalmente, Daly cuestionó la interpretación literal del relato del Génesis sobre la caída y la doctrina del pecado. Afirmó que la visión literalista perpetuaba una actitud negativa hacia la sexualidad y la materia y el mundo. Yo ya he visto esto. Esto es teología de la liberación.
Esto está en toda Latinoamérica. La teología de la liberación viene de Latinoamérica. ¿Qué es la teología de la liberación? Pues se basa ese título de una teología en un libro de 1971 por Gustavo Gutiérrez, un sacerdote católico en Perú. En la teología del mundo occidental, él decía, la teología de que Cristo murió por ti y resucitó y venció la muerte, ahora es una nueva criatura, así que arrepiéntete y cree en el evangelio. Ese es un evangelio de gringos. Pero eso no ayuda aquí en Latinoamérica. Una vez un pastor aquí en México le hablé de membresía, dice, eso es algo de gringos. Casi le quise dar una bofetada, pero el Señor me ayudó. Y mis hermanos, yo sé que mis compatriotas gringos no son los mejores del mundo. Luchamos mucho con el orgullo y el nacionalismo. Yo sé, no los voy a defender. Pero a la vez, deja de decir esos de gringos como tu escape para todo mugre que quieres adoptar en tu teología, iglesia, en tu vida. Entonces decían que ese evangelio es para gringos, pero para Latinoamérica no funciona, es irrelevante. Y él ofreció una esperanza escatológica o hacia del futuro, a lo que viene, de libertad de la realidad sociopolítica, no de tus pecados. El evangelio del latino es el libertado de la opresión sociopolítica. La libertad para el gringo es el libertado de su pecado. Están viendo que es un totalmente otro evangelio aquí. Y eso es la teología de la liberación. Y yo vi eso, estuve en un debate en la Universidad Nacional de Colombia, justo antes de la pandemia. Y en esta universidad yo fui con dos de sus profesores que estudiaron en UCLA, pero no la UCLA esta, sino en los Estados Unidos, UCLA. Y ellos eran biólogos y genetistas. Y yo voy el pastorcito, ¿no? Pues me van a comer vivo. Entonces llevé a un amigo mío, Nathaniel Jensen, que es genetista de Harvard. Y llegamos allí y no habían estudiado qué enseñamos, qué tenemos. Y llegaron muy así que estos cristianos y aleluyos y bien tontos. Y luego Nathaniel Jensen expuso una hora sin fin de puro genética. Y se quedaron como cayendo en sus sillas para entonces. Pero en ese debate, este señor se para, y esos son los dos lados del debate allí, y él dice esto, eso es teología de la liberación. Dado que tantos han usado la Biblia para promover el racismo y la esclavitud, ahora debemos evolucionar a la teología de la teología tradicional. ¿No ven lo mismo con la teología feminista? A una teología más naturalista. La teología de hoy proviene de la tierra misma y no de un libro antiguo. En el cual dicen el evangelio no es para tratar con tu pecado, porque naturalmente somos buenos. ¿No les acabo de hablar de eso? Ese es el humanismo. Y que solo falta la igualdad. Necesitamos un evangelio para nivelar las cosas en esta vida. Y luego ven a Cristo a través de lentes del relativismo, existencialismo, y dicen, necesitamos un marxismo cultural para nivelar la cosa en el mundo, esa es nuestra esperanza, y Cristo vino para eso. Y él terminó el debate diciendo, mi profesor sacerdote jesuita me dijo algo que nunca olvidaré. Jesús en Mateo 25, las ovejas y las cabras, ¿se acuerdan cuando dice que empezaron con el versículo 31 de Mateo 25 que los va a separar cuando venga? Dice, en Mateo 25 nos enseña que no importa lo que crees, lo que importa es cómo tratas a los desafortunados. Es una nueva teología. Y luego en el mundo dice, mira, ¿cómo vamos a traer justicia social o nivelar todas las cosas a un nivel humanista? Porque luego estos musulmanes pelearon con estos y luego vuelven y ellos pelean con estos y esto pasa. Y luego en China ellos pelearon con los japoneses vuelven y matan a chinos. Y luego aquí en África llevaron esclavos a los Estados Unidos y cómo vamos a tener justicia social. Y luego llevaron a Latinoamérica, la mezcla. Recuerdo cuando AMLO dijo, quiero que el presidente de España pida perdón a México. Digo, no, AMLO, tú eres hijo de los españoles y el que está allá se quedó en su lugar, sus padres. Tú debes pedir perdón a los mexicanos. Pero el problema aquí es que todos ustedes son mezcla de españoles y los que estaban aquí.
Entonces vayan y pídense perdón a sí mismo. Perdón por haber llegado y maltratado a la gente nativa. No te perdono, sí te perdono, no te perdono. Pero los españoles no les piden que les pidan perdón. Ellos son hijos de los que se quedaron allá. Si alguien hay que dar retribución, son ustedes mismos. Porque son mezcla de hijos de los nativos con los españoles. Ustedes son los culpables, no ellos. Pero todos queremos retribución, y el evangelio es para eso. Y luego, ¿cómo vamos a llevar eso si todos somos pecadores? Pero eso es una sola generación sobre generación, que ahora todos estamos usando a Cristo como víctimas para nuestras propias agendas de justicia social, y ahora los feministas tienen su propia teología, van a hacer lo mismo. Entonces vamos a responder, y para eso no quito a la mujer, sino digo, deja de separar en enemistad el hombre y la mujer. No somos enemigos. Hermana, no es mi enemiga. No soy tu enemigo. Somos hechos a la imagen de Dios. Primero tenemos que ver rápidamente una teología de la hombría y la feminidad bíblica. Ya escucharon eso en la primera charla, así que solamente les voy a recordar. Génesis 1 dice que Dios creó a Adam, en hebreo es Adam, a su imagen. Hombre, varón y hembra, hombre y mujer. Okay, esa palabra Adam tiene 3 significados: el nombre del primer hombre, o solamente hombre, o humanidad. Y los 3 significados están en una sola palabra aquí. Dios creó el primer hombre, cuyo nombre es Adán, y en Adán estaba toda la raza humana. Eso todo está en ese Adam, y luego Dios pone 2 subcategorías por debajo: hombre y mujer. Aquí les voy a enseñar 2 términos teológicos. ¿Están conmigo? Yo sé que tienen hambre, yo sé, pero si aprenden 2 términos teológicos, van a ser mis best friends, ¿ok? Yo les mando un Uber Eats, les llevo algo, no sé, lo va a pagar otra persona, porque no lo voy a pagar yo. Cuando decía mi suegra que se te la paga Dios, y yo digo, cuando yo digo que se te lo pague Dios, porque yo no. Es mejor manera de decirlo. Ok, quiero que aprendan 2 palabras, ok. Pueden decir estructural y funcional. Solo aprenden esos 2 y ya la hicieron. Di conmigo, estructural. Wow. Ok, parece que estoy sacando dientes aquí. Okay. No son tan viejos, yo sé que, ándale. Estructural y funcional. Esos son 2 aspectos o categorías del imago Dei, o la imagen de Dios. Estructuralmente, el hombre y la mujer somos, eso quiere decir estructural, lo que eres en esencia. Eres imagen de Dios, sea que eres hombre y mujer, sea que estés dormido, despierto, sea que tienes el IQ más grande del mundo o tienes síndrome de Down. No importa, eres hecho imagen de Dios, tu vida vale la pena vivir. Tu valor es intrínseco, es inherente, porque tú eres imagen de Dios. Ahora piensa en eso cuando hablan del aborto de niños de síndrome de Down. Ellos son imagen de Dios. Estás hablando de imagen de Dios. ¿Ok? Pero hay otro aspecto, es que funcional. No solamente eres imagen de Dios, tú reflejas a Dios en lo que haces. Y en el aspecto funcional, el hombre y la mujer no es igual. Pero uno no está encima del otro. Es horizontalmente distinto en orden, no verticalmente en elitismo. Y ten cuidado con querer decir que ser una mamá es algo menor, porque hay distintas funciones en la misma Trinidad. Tuvieras que concluir que Cristo es menor que el Padre. Si dices eso. En lo funcional, el hombre, no lo voy a leer porque se me fue el tiempo como siempre. El varón en sus funciones es proveedor, protector, pastor, sacerdote, profeta. ¿Ok? Eso se ve en Génesis 2. La mujer es ayuda idónea. Uy, eso parece la gata. No nos gusta esa palabra por las novelas que son tan clasistas que deben dejar de ver porque les están envenenando la mente. Nos enseñan clasismo. El clasismo. En las novelas, los que viven en esas mansiones, usualmente, ¿qué tonalidad de piel tienen? Claritas, ¿no?
Y luego tienen, ¡uy, Señor! Y van allí, y ahora, ¿qué tonalidad tiene ella? ¿No están creyendo que es racista y clasista lo que están enseñando? Que todos debemos aspirar a ser, ¿qué? Güeritos en mansiones. Mira, yo soy güerito, güerote, yo no vivo en una mansión. Muchos de ustedes viven en una casona mucho más bonita que la mía. Pero ese es el clasismo de sus fantasías, no más. Pero entonces la palabra ayuda es para la que viene allí. No, ayuda, esa palabra se usa 21 veces en el Antiguo Testamento, usado mayormente para describir a Dios. Cuando dices Dios es mi ayuda, ¿tú crees que eso le hace el gata a Dios? ¿Dios es visto como algo menos cuando nos ayuda? ¿O eso lo exalta más? Idónea quiere decir opuesta. Es una ayuda a los roles del hombre, pero no es igual al hombre en sus funciones, sino complementa al hombre, es opuesta. No en contra como pleito, sino opuesta como complementaria. Entonces, ella tiene una feminidad, él tiene una masculinidad, y cuando unes estos dos, se hacen una sola carne en un pacto matrimonial. Entonces, ¿me escuchan hermanas aquí? Las tengo envidia, porque tanto el hombre como la mujer hemos de ayudar en la casa y en la iglesia, ¿verdad? Pero cuando yo ayudo, Dios no es igual de glorificado de cuando tú ayudas. Dios es glorificado más cuando tú ayudas. Yo puedo ayudar 100 horas a la semana y Dios es más glorificado cuando tú sirves una sola hora. Es algo especial que tienes que yo jamás en esta vida ni en la siguiente voy a tener. ¿Quién nutre? ¿Quién nos da provisión? ¿Quién nutre a su creación? Dios. Si un día Dios les permite ser una mamá, van a glorificar y reflejar a Cristo de una manera que yo jamás voy a poder. Aunque parece que estoy haciendo eso es grasa, no es un bebé. Eso es por nutrirme de más. ¿Ustedes entienden? Ve eso algo como especial. Yo nunca voy a tener la dicha en mi vida de reflejar a Dios como ustedes lo pueden hacer. Yo puedo dar mi vida por ayudar a alguien y Dios es más reflejado en ti por solamente mover una silla. Es algo muy especial para la mujer que Dios tiene. Abraza eso, porque muchos envidian eso. Abrázalo. Kevin DeYoung dice, la vocación principal del hombre es nombrar, domar, dividir y gobernar. La vocación primaria de la mujer implica llenar, glorificar, generar, establecer la comunión y producir vida nueva. Ustedes, mujeres, tienen unos aspectos gloriosos que Dios es reflejado en lo que hace. Es que el hombre nos quedamos muy cortos. Tanto la masculinidad como la feminidad bíblica se trata nada menos que la apropiación gozosa de todo lo que Dios quiso que fuéramos en el huerto, divinamente equipados para trabajar y ayudar, para proteger y florecer, para dejar y unirse, para llenar la tierra y someterla. Esto es lo que Dios vio al final del sexto día y he aquí era bueno en gran manera. Abraza tu feminidad, abraza tu masculinidad, porque es como dos engranajes, se oponen en su función. Si pones a dos engranajes en el mismo ángulo, ¿van a hacer algo? ¿Algún ingeniero mecánico aquí? ¿Va a hacer un movimiento? No, se tienen que hacer. Sus posiciones se tienen que complementar para que se muevan. Por eso, dos términos más, complementarianismo e egalitarianismo. Complementarianismo es lo que enseña la Biblia, que las funciones se deben complementar. Egalitarianismo es teología feminista. Tienen que ser iguales las funciones para que tengan el mismo rol. Entonces, a un nivel teológico, ¿qué están confundiendo? A ver, ¿quiénes son los teólogos aquí? Yo sé que estás en mis clases, así que ni te escondas, amigo. Están confundiendo los aspectos estructurales con los aspectos funcionales. Entonces, la respuesta a esto es teológica, no social. Número 2, responder los argumentos para egalitarianismo. Es lo siguiente que tenemos que hacer. ¿Cuáles son sus argumentos? La sumisión de la mujer fue debido a la caída. En Cristo somos nuevas criaturas. ¿Se acuerdan de lo que vimos
eso y lo dijeron aquí. Pero mira, en la creación, Dios da su palabra al hombre y luego él debe lavar a su mujer con esa palabra, pasar la palabra de la prohibición de Dios a ella. Dios no dijo a la mujer que no comas del árbol. Dios dijo al varón antes de hacer a la mujer. Velo, allá está en Génesis. Entonces, ¿quién tuvo el trabajo de decir a la mujer que no coma? El hombre. Entonces, ¿qué está haciendo el hombre? Está pastoreando, está predicando, pregonando la palabra de Dios a la mujer y luego a sus hijos y luego a ellos a sus hijos. ¿Ustedes ven ese rol? Entonces, ella y él, en unión de una sola carne en matrimonio, van a reinar sobre la creación, van a dirigir la creación. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Satanás tomó forma de parte de la creación que ellos como matrimonio deben regir, y él brinca por encima del matrimonio los roles, va directamente con ella y luego ella manda al hombre a pecar. Él está deshaciendo los roles. En otras palabras, si estás de coqueto en este momento con la teología feminista, solo estás emulando Satanás. Porque eso es exactamente lo que él hizo, confundir la manera funcional en la cual Dios es glorificado. Es exactamente, se los puedo comprobar porque Dios mismo lo dijo. ¿Qué dice Dios al hombre cuando viene? Porque comiste del árbol. No. El comer del árbol no fue el primer pecado. Porque en cuanto que obedeciste a la voz de tu mujer, ella tenía que obedecer la palabra que yo te di y tú te hiciste cobarde y tú fuiste pastoreado por ella hacia la mentira. Eso fue la primera. Y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás. ¿Ustedes ven? El primer pecado no fue el comer, fue obedecer a ella. Entonces, esto trajo disfunción. Por eso en Génesis 3, Dios dice a la mujer, como escucharon al pastor Luis, tú tenías el rol de someter y seguir en orden, no en elitismo, sino en orden horizontal, pero ahora vas a luchar para tomar el liderazgo de varón, y aunque te di la función de mamá, ahora será a través del dolor. Al hombre te di la de proveer y de liderar, pero ahora tu liderazgo va a luchar con lo que llamamos machismo, dictadura, y también tú tenías la función de proveer, pero ahora será a través del dolor. Con las funciones dañadas, eso lo llevas al matrimonio, y es por eso que tenemos la tasa de matrimonio más del 50% en la misma iglesia. Es porque somos dos pecadores con funciones en disfunción, tratando de buscar lo nuestro, y nos damos cuenta que aunque esta mujer me dijo 1,000,000 de veces, te amo, te adoro, es una pequeña pecadora que está buscando lo suyo. Y tú también estás buscando lo tuyo. Y entran dos egoístas y hay una explosión. No hay esperanza para el humano. Es por eso que tenemos la redención en Cristo. Algo tan hermoso que nos hace nuevas criaturas. Porque mira esto. Alguien dice, pero Pablo dice que la mujer no ha de predicar. Pero sí, eso es porque hubo un problema cultural de su tiempo. Pero no. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué está diciendo? Esos son los roles y la dirección de Génesis que deshizo Satanás. Y una mujer, hay mujeres aquí que pueden predicar mejor que cualquier hombre aquí. No se trata de habilidades, pero Dios no quiere ser glorificado a través de tu predicación a varones. Punto. No quiere. ¿Y qué dice Pablo? ¿Por qué? Esa es la razón por qué la mujer no puede enseñar en la iglesia. Adán fue formado primero, después Eva. ¿Está diciendo que es algo cultural de su tiempo? No, está apelando al orden de la creación. No es que la mujer no puede, no tiene capacidad. Mujeres, el promedio de mujeres son más inteligentes que los varones, les voy a decir, se ha comprobado. Eso me hace sentir un poco mal porque hay tantas hermanas aquí, así que ya me siento medio tonto. Pero eso no es el punto. El punto es que la manera que Dios se quiere glorificarse. Dios hizo primero al hombre, le dio su palabra y no dijo nada a Eva. Que Adán le predicara la palabra y luego él obedeció la predicación de la mujer que viene de la carne y del pecado, y Adán pecó en obedecer su pregonación. Y Adán no fue engañado, sino fue la mujer siendo engañada. Dios no dio su palabra a la mujer directamente.
Entonces la mujer más fácilmente fue engañada porque ella no recibió directamente la palabra. Pero Adán bien sabía lo que estaba haciendo porque Dios mismo le dio esa palabra. Pablo dice en 1 Corintios 14, como en todas las iglesias de los santos. No hubo un problema entre los corintios de feminismo. No, ¿qué dice Pablo? Como en todas las iglesias de los santos. En todo el mundo, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No callan así que, calladita más bonita. No, eso es terrible. No está diciendo que desde que entras aquí la mujer hace que sales. No puedo entrar. No. Relámpago. Está hablando cuando se está exponiendo la palabra, que no interrumpa. En las congregaciones, no en la calle, sino en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Está hablando que durante la predicación de la palabra. No está hablando desde que entra por la puerta. Y luego dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Ustedes no pueden ser arbitrarios de la palabra. Ustedes recibieron la palabra, así que obedecen. Ese es el punto, ¿te guste o no? La mujer fue hecha, ese es otro argumento que tienen. La mujer fue hecha de la carne de Adán, por ende tiene el mismo valor que él. Sí, yo estoy de acuerdo. Pues que yo entiendo la diferencia estructural y funcional. Tener mismo valor. Mira, mis hermanos, si yo doy ese argumento al revés, yo debo quedarme embarazado o yo no soy igual de valoroso que una mujer. Ese es el mismo argumento. Yo tengo que producir leche o al menos no soy igual que una mujer en valor. No, estás confundiendo función con estructura. La respuesta es teológica. ¿Se acuerdan lo que vimos? De hecho, Dios mismo actúa de esa manera. Dios Padre no vino a morir por ti. No lo hizo. Fue Dios Hijo. Trabajan de manera complementaria en la creación, redención y yo creo en la economía de la Trinidad en toda la eternidad. Gálatas 3:28 indica que no hay hombre ni mujer. ¿Se acuerdan de este versículo? Ahora, ¿qué hago con este versículo entonces? Les quiero decir algo, casi terminamos. Les quiero decir algo que quiero que se acuerden el resto de sus vidas. Cualquier texto sin un contexto es simplemente un pretexto para mala interpretación. Otra vez, cualquier texto sin un contexto es simplemente un pretexto para mala interpretación. Vamos a ver lo que dice el contexto. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos según la promesa. ¿Qué está hablando? Del alcance de la redención. Que Dios en Efesios 1, que nos predestinó de acuerdo al puro efecto de su voluntad, no dijo, voy a predestinar casi todos que sean varones porque no me caen bien las mujeres. No, sin tomar en cuenta si ibas a ser hombre o mujer, Dios te eligió. Está hablando del alcance del evangelio, no tu rol. De hecho, si ya no hay judío ni griego, pero aún hay un orden de judío primero y luego el griego. Hay un orden en la casa de primero hombre y mujer en cuanto a orden de liderazgo. Hay un orden en la iglesia. Entonces no hay judío ni griego, pero el evangelio primero al judío. Sigue existiendo el orden. Efesios 5:21 indica que debemos someternos los unos a los otros, no solo la mujer al hombre. ¿Quién ha escuchado ese argumento? Dice Efesios que debemos someternos los unos a los otros, no la mujer al hombre. Pues eso dice, someteos unos a los otros en temor a Dios. Y luego, ¿qué dice después? Las casadas a sus propios maridos, al Señor. Y luego dice, los hijos a vuestros padres y los siervos a nuestros amos. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo?
Cada quien ha de someterse a su autoridad, respectiva autoridad, no todos unos al otro. ¿Ustedes creen que la Biblia está diciendo ahora mi niño de 3 años me debo someter a él? No. Dice someteos los unos a los otros, mujeres a sus esposos, hijos a sus padres, esclavos a sus amos. ¿No están viendo? No está diciendo que todos a todos. El mismo texto te va a salvar de eso. Ahora tengo mucho más, pero tengo que llegar a la conclusión. Mis hermanas, escúchame muy bien. Les dije, si no lo ven esto en el contexto de toda la conferencia, parece que soy antimujer o algo. Pues quiero tanto a la mujer que me casé con una. Y tenemos 23 años de este año casados. Nos ha dado 6 hijos. 2 son niñas. Mis hermanas, Sara modeló respeto por su esposo. Rahab escondió a los 2 espías. Débora fortaleció la resolución de Barak. Ruth convenció a Boaz para que le permitiera estar bajo su protección. Abigail trató amablemente a David al mismo tiempo que suplicaba perdón por su insensato esposo. Esther arriesgó su vida, intervino para dirigir a su esposo la verdadera amenaza en su reino. Son de mucha influencia, no es calladita más bonita. Mucha influencia es una mujer, pero aún sigue un orden. Porque Dios quiere ser glorificado, porque el mismo Padre, Hijo, Espíritu Santo tienen roles distintos en orden. El Hijo procede del Padre. Por eso dice Jesús, el Padre es mayor que todos. Está hablando de sí mismo, es mayor que mí. Pero Jesús es estructuralmente Dios, funcionalmente Él procede del Padre en orden. Pero no lo hace menor que el Padre. ¿Están entendiendo eso? La misma Trinidad funciona de esa manera. Así que termino con esto. ¿Por qué Dios quiere tener Él mismo en la Trinidad, quiere tener complementarianismo en sus funciones? Porque quiere que lo glorifiques y lo conozcas por las distintas funciones en la Trinidad. Dice el apóstol Pablo, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios, hablando del Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia de Cristo, pero el Padre y el Espíritu Santo también tienen gracia, pero quiere que tú enfoques en esta persona, en su gracia. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces Dios es complementarianista en sí mismo, en funciones, y quiere que nosotros reflejemos eso también entre hombres y mujeres. Así que hazte la pregunta, ¿vale la pena Dios ser glorificado de la manera que Él quiere? ¿O se trata de mí lo que a mí se me dé la gana? ¿Todavía estás buscando tu identidad en lo que haces? Ay, métete con las novelas a ver si te den trabajo. Pero en la iglesia del Señor, nuestra identidad es quienes somos en Cristo y hacemos de acuerdo a su voluntad. La gracia del Señor Jesús. ¿Por qué la gracia del Hijo? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Sam Waldron dice así que la gracia del Señor Jesús en su maravillosa virtud personal y la cualidad de bondadosa condescendencia, humildad compasiva y sumisión misericordiosa es esta gloriosa característica personal la que lo hizo dispuesto a bajar de la gloria para morir por nuestro lugar, en nuestro lugar y por nuestros pecados. Esta cualidad, esta gracia es nada menos que divina y majestuosa. Por eso dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesús glorifica a Cristo por su gracia. Ahora el amor de Dios. Muchos creen que Dios Padre no es amoroso, es el ogro del Antiguo Testamento, es un demiurgo. Creían los dualistas del docetismo en la historia de la iglesia. Pero ustedes saben, aquí les tengo una noticia sobre Dios Padre. Dios Hijo, Jesús, no te eligió para ser salvo. Fue el Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. ¿Quién? El Padre te escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El Padre dijo, te llamó por nombre antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido por el Padre. Por eso Dios quiere que exaltas a Él en su amor.
Pablo atribuye la gracia de nuestro Señor Jesús al amor de Dios Padre. Comienza la obra de Cristo, la rastrea hasta la obra de Dios Padre. Aquí aprendemos que es la obra peculiar del Padre en la salvación, planearla y crearla. Es quien nos escoge o elige para que seamos santos. Él es quien en amor nos predestinó a la adopción como hijos. Es del corazón y del amor de Dios Padre que en la última instancia brota la salvación y luego la comunión con el Espíritu Santo, porque la ley del Espíritu de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la muerte. Es comunión del Espíritu Santo, habla del Espíritu como el que realmente nos renueva, amor en nosotros, nos hace santos, nos da certeza respecto a nuestro bienestar ante Dios. La Biblia lo llama Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu de santidad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de adopción. La obra del Espíritu Santo es efectuar la salvación en nosotros de manera subjetiva, interior y personal. Esta es la rica gracia, la obra peculiar del Espíritu Santo en la salvación. Pablo describe algo como la comunión del Espíritu Santo. Pablo desea para los creyentes de Corinto la presencia creciente del Espíritu Santo en estas obras especiales suyas. Quiere que tengamos presente con nosotros el Espíritu como aplicador de la salvación. Así que la gracia, mis hermanos, del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros también. Dios Hijo muestra su gracia, quiere ser glorificado por su gracia en función. Dios Padre por su amor, Dios Espíritu Santo por su comunión. Así que mi hermana, puedes también decir que Dios quiere ser glorificado y exaltado a través de funciones que solamente tú puedes dar a veces. Varón, ¿no quieres que Dios sea glorificado a través de funciones que solo tú puedes dar, como el pastorado, como tú, como mamá, como ayuda idónea, como quien nutre? Si la misma Trinidad lo puede hacer sin perder su significado, su valor, también lo puedes tú. Y lo puedes abrazar para la gloria de Dios. Cuando salen de aquí, en el otro edificio hay muchos libros que pueden conseguir sobre estas cosas. Les animo a que los busquen, pero finalmente, mis hermanos, por favor, solo en Cristo puedes glorificar a Dios a través de tu hombría y feminidad, porque has fallado y yo también. Adán falló, obedeció a la voz de su mujer en vez de transmitirle la palabra que lava. Y tú y yo lo hemos hecho también en Adán y en nuestras vidas, pero tú puedes abrazar tu respectiva hombría o feminidad para la gloria de Dios solamente a través de la redención en Cristo.